Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Kinesiología ARG. Después de un largo tiempo sin subir videos, volvemos hoy con una nueva presentación. En este caso vamos a hablar sobre la mecánica ventilatoria, así que sin dar tantas vueltas, arrancamos. Antes que nada, déjame decirte que estaría bueno que le des una repasada a los videos del sistema respiratorio, que quizá te van a venir bien para refrescar un poquito la memoria y que sea más significativo este video. Bien, la ventilación es el proceso por el cual el aire atmosférico ingresa a nuestros pulmones. Se va a tratar de un ciclo compuesto por una fase inspiratoria y por otra fase expiratoria. Un dato a tener en cuenta es que ese aire atmosférico que entra a nuestros pulmones está compuesto por una mezcla de gases entre los cuales vamos a encontrar nitrógeno en una concentración elevada, oxígeno y un porcentaje pequeño de gases entre los cuales vamos a encontrar dióxido de carbono. La fase inspiratoria corresponde a la movilización de gases desde la atmósfera hacia los alvéolos. En condiciones normales, es decir, en ausencia de apoyo mecánico, esta movilización de gases es producida siempre por la acción de los músculos de la inspiración. Yo acá te los voy a dejar anotados. Dentro de estos músculos podemos encontrar tres clases diferentes. Vamos a encontrar los músculos productores de la fase, los músculos facilitadores y los músculos accesorios. Te dejo acá detallado cada uno. Si querés hacerle pausa y anotalos, busca inserciones, funciones, lo que necesites. Dentro de los músculos productores de la fase vamos a encontrar dos. Uno de ellos es el diafragma. Este es el músculo principal, ya que su acción genera aproximadamente el 80% del trabajo necesario requerido para que esa movilización de aire llegue a los alvéolos, y a su acción se le va a sumar la contracción de los intercostales externos para adquirir la totalidad de la fuerza necesaria para la inspiración. Los músculos facilitadores van a tener la función de impedir el colapso de la vía extratorácica. Estos músculos, con su debida contracción, van a mantener abierta y permeable la vía de conducción. Y bueno, los músculos accesorios de la fase, como lo dice la palabra, son accesorios y van a tener una función importante en aquellas situaciones de mayor requerimiento fisiológico o en condiciones patológicas. Un concepto a tener en cuenta y presta atención es que el proceso de la inspiración está regido por la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley expresa que en condiciones de temperatura constante, el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente interactúan en forma inversamente proporcional. Esto quiere decir que si uno de los parámetros se modifica, disminuye o aumenta, el otro lo va a hacer de forma contraria. Bien, entonces, ¿cómo hace para pasar ese aire desde la afuera, desde la atmósfera, hacia los pulmones? ¿Cómo hace para llegar a los alvéolos? Bien, se produce la contracción de los músculos de la inspiración, o sea, de los músculos productores de la fase, diafragma e intercostales externos. El diafragma desciende, lo hace hacia la cavidad abdominal. Este descenso diafragmático va a generar un aumento en los diámetros longitudinal, anteroposterior y transverso del tórax. Por el otro lado, simultáneamente, los intercostales externos también dijimos que se acoplaban a la acción del diafragma. Van a tender a incrementar los diámetros anteroposterior y transverso del tórax, gracias a la acción que tienen directa en las costillas. Estos incrementos en los diámetros del tórax van a generar un aumento en el volumen intratorácico, lo cual, por ley de Boyle-Mariotte, va a producir un descenso en la presión intrapulmonar con respecto a la presión atmosférica. Fíjate lo que explicamos recién. Hubo una modificación, en este caso un aumento de uno de los parámetros que conllevó a la disminución del otro parámetro. Hubo un aumento del volumen que llevó al descenso de la presión. Esta modificación en la presión va a hacer que se cree un gradiente de presión entre lo que está afuera y lo que está adentro. En este caso, al ser menor la presión intrapulmonar, se ve favorecido el pasaje de aire desde la atmósfera hacia los pulmones. La presión entonces que se genera en este fenómeno, en esta fase, es negativa, y cuando ésta es igual a cero, o sea a la atmosférica,
desaparece el gradiente, lo cual va a significar que la fase inspiratoria va a finalizar. En la medida que se aplique presión al pulmón, se generará un cambio de volumen por cada unidad de presión aplicada. A este concepto se lo denomina distensibilidad pulmonar y lo podemos calcular a través de una ecuación, la cual nos dice que la distensibilidad es igual al delta de volumen sobre el delta de presión. Ahí vemos un gráfico para entender un poquito mejor este concepto. Podemos observar dos curvas, una para cada una de las fases. Estas curvas poseen diferente recorrido en función a su sistema de coordenadas, y a este comportamiento, en el cual encontramos que las curvas son diferentes, se le denomina histéresis pulmonar. Es un fenómeno que identifica la diferencia de volúmenes en cada una de las fases para un mismo valor de presión, el cual se va a deber a la diferencia que existe entre las fuerzas productoras de la inspiración y la expiración y a la resistencia del pulmón a la deformación en la inspiración. Sabemos que el pulmón es una estructura elástica, por lo tanto tiende a resistirse a la inflación. Si observamos el gráfico, en el asa inspiratoria vamos a ver dos puntos de inflexión, uno inferior y otro superior. Desde el inicio de la fase hasta el punto de inflexión inferior, la apertura alveolar se ve dificultada por la resistencia del pulmón a la inflación. Una vez alcanzado este punto, los alvéolos superan su volumen crítico y la inflación se produce fácilmente, lo cual va a determinar una zona de máximo reclutamiento alveolar que se va a extender hasta el punto de inflexión superior. Después de este punto de inflexión, ya los cambios volumétricos no son de gran magnitud, debido a que la mayoría de las unidades se van a encontrar llenas de aire. Piensen ustedes que en el pulmón sucede algo similar a lo que sucede cuando nosotros o nosotras queremos inflar un globo. Si inflaron un globo alguna vez, van a saber a lo que me estoy refiriendo, y si no lo hicieron nunca, les recomiendo que lo hagan para entender un poquito mejor. Nosotros, al inflar el globo, necesitamos, en una primera instancia, hacer un esfuerzo considerable para poder superar la resistencia propia del material. Una vez superada esa resistencia, que sería el punto de inflexión, ya es mucho más fácil poder inflar el globo, ya es mucho más fácil poder meter grandes volúmenes por unidad de presión, y una vez que el globo está llegando a su máxima capacidad, nuevamente se necesitan grandes presiones para pequeñas diferencias de volúmenes. Es similar a lo que sucede en el pulmón. Para la asa expiratoria vamos a ver que es totalmente diferente. La expiración se ve favorecida por el retroceso elástico, por eso se considera que la expiración es un proceso pasivo. Lo que sí tenemos que saber es que la derivada de la curva presión-volumen va a representar la distensibilidad pulmonar, y si ésta se inclina hacia la abscisa, la distensibilidad se encontrará disminuida, como ocurre en la fibrosis, y por el contrario, si está inclinada hacia la ordenada, va a representar un incremento de la distensibilidad, como sucede en el enfisema. Bien, entonces, una vez finalizada la inspiración, comienza la fase expiratoria. Para que se produzca la misma, deben existir tres condiciones iniciales: que el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe haber desaparecido, es decir, que la presión intraalveolar debe ser atmosférica, que el volumen intrapulmonar debe ser superior al volumen de reposo y que los músculos de la inspiración estén relajados. Posteriormente debe producirse un gradiente de presión que promueva el desplazamiento desde el alvéolo hacia la atmósfera, o sea, debe generarse una presión supraatmosférica para que se produzca el vaciado pulmonar. A diferencia de la fase inspiratoria, para la expiración normal no existen músculos productores de la fase. Sí existen músculos facilitadores y accesorios. Ahí te los dejo anotados. Busca inserciones, funciones, lo que necesites. No existen músculos productores de la fase, ya que esto sucede gracias al rebote o retroceso elástico que yo les hablaba recién. Va a ser el fenómeno que va a generar el gradiente de presión para que el flujo fluya desde los alvéolos hacia la atmósfera. Esto quiere decir que en condiciones normales de ventilación, la fase expiratoria es pasiva, o sea, no requiere trabajo muscular para su producción.
Sin embargo, tenemos los músculos facilitadores, los cuales nos van a ayudar a que esa fase sea óptima, y además tenemos los músculos accesorios que van a actuar en la expiración forzada, durante el ejercicio o en condiciones patológicas. Si hablamos de retroceso elástico, tendremos que hablar de elasticidad. La elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su posición original una vez que desaparece la fuerza que previamente lo había deformado. Es lo contrario a la distensibilidad. El pulmón entonces posee fibras elásticas que permiten su estiramiento en la fase inspiratoria, pero una vez que cesa la fuerza de los músculos inspiratorios, el pulmón va a recuperar su posición inicial, que es su posición de reposo, debido a este retroceso elástico. Bien, hasta acá la presentación acerca de la mecánica ventilatoria. Ya vamos a seguir avanzando con más videos acerca de este tema, que es bastante interesante. Si tenés alguna duda, algo que no entendiste o alguna pregunta sobre algún tema en particular, la podés hacer por acá, por las redes sociales, ahí te dejo los contactos. Sí, me ayudarías mucho suscribiéndote, dándole me gusta al video y recomendando, si lo querés hacer, a alguna persona que quizá lo pueda llegar a necesitar. Así que, sin más para decir, te doy las gracias y bueno, nos veremos la próxima.